Hola mis amigos, ¿cómo estamos? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección Pregúntale al Pastor, la sección que te responde preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Nos vamos inmediatamente a la pregunta del día. Pastor, ¿existe un sector dentro del cristianismo evangélico que creen que cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, todos los creyentes desobedientes serán dejados para pasar la tribulación? Y el otro sector dice que se van todos los hijos de Dios, incluyendo los desobedientes. Por ello le hago las siguientes preguntas. ¿Quiénes se van en el arrebatamiento de la iglesia? ¿Y por qué algunos hijos son llevados antes por Dios a su presencia? Mi nombre es Armando Torres de San Antonio, Texas. Muy bien, estimado Armando, gracias por tu pregunta. Y como siempre digo, ¿verdad? Esta pregunta es muy interesante, pero ciertamente es muy interesante. Y voy inmediatamente a darle respuesta a estas preguntas. ¿Quiénes se van en el arrebatamiento de la iglesia? ¿Y por qué algunos hijos son llevados antes por Dios a su presencia? Bien, pues voy directo a la respuesta. Y como algún sector del cristianismo creen que cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, todos los creyentes desobedientes serán dejados para pasar la tribulación. Ahora sí, como dicen algunos hermanos, casi van a tomar lo que es suyo. Pues bien, pero vamos a 1 Juan 2:28. Donde el apóstol Juan exhorta a los creyentes a que permanezcan en Cristo. La frase permanecer en Cristo se refiere a mantenerse en comunión con Cristo. Y si lo comparamos con Juan 15:4, que dice, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Pero regresando a 1 Juan 2:28 que dice, ahora hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Cristo no va a dejar a sus hijos desobedientes, que no están permaneciendo en comunión con Él por la razón que tú gustes. Él no va a permitir que aún esos desobedientes, esos chuletudos, pasen por la tribulación, sino que viene a buscar a sus hijos por el cual Él murió en la cruz. Sean tanto los fieles, los hijos espirituales, como los infieles, los hijos carnales, con el fin de llevarlos a su presencia. En el momento que sea el arrebatamiento, que va a ser en cualquier momento, el creyente alejado de Dios vendrá avergonzado por su desobediencia y carnalidad. De igual manera que un hijo terrenal que no quiere levantar la vista y mirar a su papi en la cara porque fue encontrado con las manos en la masa en desobediencia. La frase cuando se manifieste se refiere al arrebatamiento de la iglesia que Jesús prometió en su promesa a la iglesia, y la iglesia está esperando ese suceso que puede ocurrir en cualquier momento. En Tito 2:11-14 es precisamente cuando me refiero cuando se manifieste. Se lee textualmente, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La gran esperanza del creyente, de la iglesia, de todos los tiempos, es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por cierto, Jesucristo es Dios. Regreso. Aún el creyente que no permanece en Cristo será llevado por Cristo cuando se manifieste.
Un ejemplo muy similar le pasó en la vida de Lot y nos los narra la misma Biblia y declara que, que, que Lot era un hombre salvo, pero vivía una vida muy carnal, muy mundana, al estilo Sodoma y Gomorra. Y Dios quería ya destruir Sodoma y Gomorra, ya había llegado hasta el tope, pero Dios no podía destruir esa ciudad. Dios no podía dejar caer su juicio sobre las ciudades con Lot dentro. Era necesario que él saliera primero. Y se lee en Génesis 19:22, que le dice el ángel: date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí, o sea, fuera de la ciudad. Por eso los ángeles fueron mandados, y cuando Lot se detuvo, cuando salía, vacilando en su decisión de salir de la ciudad, los ángeles lo tomaron, lo asidieron, dice la escritura en Génesis 19:16, asidieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus hijas, según la misericordia para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Es decir, Dios lo protegió de su juicio porque él era un hombre justo por su fe en Dios, no por sus obras, sino por su fe en Dios. Lo mismo pasó con Noé. Cuando Dios decidió destruir la tierra, la maldad había crecido de una manera tremenda, perdón por lo de cañón, ¿verdad? Tremenda. Y él dio instrucciones a Noé de edificar un arca por la cual Dios protegió a Noé y a su familia durante la destrucción del mundo a través del diluvio. Entonces Dios sacó a Lot de la ciudad y levantó también a Noé y a su familia arriba de las aguas del juicio. Y entonces se desató el juicio, tanto en Sodoma y Gomorra como en la tierra. Y Dios sacará a sus verdaderos hijos y los llevará a su presencia antes de que lleguen los 7 años de lo que se conoce como la tribulación o la gran tribulación que vendrá sobre la tierra. Lo interesante es que Lot no era un creyente muy fiel. Lo mismo, yernos se burlaron de él cuando Lot les avisaba del juicio venidero de Dios. Y se lee en Génesis 19:14 que le pareció a los yernos, es una locura, y se empezaron a burlar de Lot. Lot, en un sentido, viéndolo objetivamente, no merecía ser sacado porque era infiel, era carnalón. Sin embargo, Dios en su misericordia le sacó porque era su hijo. Lo mismo va a suceder con los hijos no fieles, con los hijos y hijas carnalitos y carnalitas que andan bien chuletas, man, en el arrebatamiento de la iglesia. Pero ¿cómo es posible? No se lo merecen, hoy nadie se lo merece, mano. Eso es por la obra de Jesucristo. Pero esos hijos desobedientes, esos hijos carnalitos, chuletudos, chuletudas, van a perder su recompensa, no la salvación. La Biblia habla del juicio del creyente. Ese juicio no se trata de sus pecados, porque Dios perdonó todos nuestros pecados, los limpió de toda maldad, pasados, presentes y futuros. Y lo tengo que decir. Ay, pastor, ¿estás dando licencia para pecar? No, nada. Estoy diciendo lo que dice la palabra. Y en Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Y Colosenses, maravilloso, un pasaje lindo y hermoso, 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Jesús nos justificó. Y es como si nunca hubiéramos pecado. Por eso vamos a ser salvos de la ira, como lo dice Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, vamos a ser salvos. Y aún los chuletudos, aún los carnales. Pero cuando un creyente se aleja de Dios, corre el riesgo de no cumplir el plan de Dios para su vida. Y de esa manera malgastar su tiempo, energías, vida en las cosas de este mundo. Y así, perdiendo la recompensa que Dios le da a un creyente fiel, que cumple con la voluntad,
esos chuletudos, esos carnalitos, pues van a perder su recompensa. Porque la palabra de Dios nos habla sobre un juicio del creyente que se le conoce como el bema de Cristo, que se localiza en 1 Corintios 3, 12, 15, que dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aquí lo que Dios nos está diciendo, que la obra de cada creyente, cual sea, el fuego la va a probar. Es decir, que cada acción que nosotros hagamos aquí en la tierra va a ser probada. Tal vez puedes engañar al pastor, al creyente, a ti mismo, pero a Dios no lo podemos engañar. Todo lo que hagamos, por eso, amados, las obras que tú hagas no son para salvación, son para recompensas personales. ¿Por qué? Porque van a recompensar, va a haber coronas, va a haber premios. Y este pasaje, cuando dice que la obra de cada uno, cada creyente, cual sea, el fuego la probará, está presentando la verdad que Dios va a probar las obras de cada creyente. Y es posible que todas las obras de algunos creyentes van a ser quemadas, van a ser achichorranadas en el fuego. Como dice el versículo 15 de 1 Corintios 3, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aún así, pero por fuego. El creyente es salvo, pero no tiene ninguna recompensa eterna por sus obras que hizo mientras estaba alejado del Señor. Pues andaba bien carnalón. O sea, los carnales, los hijos e hijas infieles. Pues, hermano, ¿de qué sirvió que edificaras obras? Se te van a caer todas. No tu salvación, amado, ¿eh? Es muy similar a lo que pasó físicamente con Lot en Sodoma y en Gomorra. Él perdió todo lo que había acumulado en este mundo y solo sacó la ropa que tenía puesta. Todas las demás cosas que tenían fueron quemadas en Sodoma y en Gomorra. Se salvó la vida, pero perdió todo. Bueno, pues el creyente alejado, el carnalito, la carnalita, el infiel, la infiel, que son hijos, van a perder su recompensa, pero tienen vida eterna, van a ser salvos, aunque sea por fuego. Ahora, la otra pregunta que le voy a contestar al amado de Texas, de San Antonio: ¿por qué algunos hijos son llevados antes de Dios a su presencia aquí de la tierra? Bueno, hay algunos casos extremos que se dan, y bueno, que ya realmente ya no son tan extremos porque se han hecho más comunes hoy en día por la creciente carnalidad de un sector de hijos, de hijas de Dios, que la neta se han descuidado. Perdón por la palabra neta, pero la verdad se han descuidado. Dios lleva a su presencia a sus hijos desobedientes, carnalitos, aquellos que dicen: wow, tanta carne y yo tan chimuelo, papi. No, no, no. Cuando el Hijo de Dios resiste la disciplina, la corrección, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue en su rumba, pues el Señor lo va a jalar las orejas, lo va a disciplinar. Y a veces las consecuencias son muy tristes, y le agrego lamentables, porque ese hijo, esa hija, cabezoncito y cabezoncita de Dios, sigue en la necedad de su carnalidad, va y va y va y va. Entonces el padre tiene que elevar el nivel de la disciplina por amor a ese chamaco, a esa chamaca desobediente, de veras, cabezoncitos. Y podemos ver ahí en Proverbios 29:1, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrado y no habrá para él medicina. En una versión en la Dios habla hoy, Proverbios 29:1 dice: el que se pone terco cuando lo reprenden, pronto será destruido sin remedio. Oye, no te pongas terco, terca. Oye, no seas terco, huerco, como dicen los del norte. Huerquito, no seas terco, huerca. Dios va a disciplinar a sus hijos con el fin de corregirlos. Si no hacen caso a la disciplina de Dios, Dios puede llegar al punto de llevárselos a su presencia antes
antes de tiempo. ¡Hala, pastor! ¿Eso puede ser posible? ¡Claro que es posible! ¿Por qué lo digo que es posible? Porque lo dice la Escritura. Por ejemplo, dice aquí en 1 Juan 5, 16, 17. Si alguno viera a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecados de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecados no de muerte. Aquí el apóstol está hablando de la posibilidad de un hermano, de una hermana que está cometiendo un pecado de muerte. Que hay que ser honestos, realmente aquí no nos está especificando cuál es el pecado grave o el pecado gravísimo, o el pecado de muerte. Y aquí han entrado a una serie de teorías, de tesis, y que este es el pecado de muerte, pero aquí el pecado de muerte no lo dice quién es. Entonces ahí tenemos que estar claros, pero un pecado gravísimo que podemos considerar, no podemos decir que es el de muerte, porque yo también estaría faltando a la verdad. Pero ya cuando ya el hombre, la mujer ya se endureció y sigue terco, terca y sigue dando y dando y dando, oye, el padre lo va a disciplinar. Aparentemente todos los pecados no son de muerte, pero algunos sí son de muerte. No lo sabemos cuáles son. Pero vemos un caso atípico que sucedió en la iglesia de Corinto y que ahora, oye, ya no son atípicos, ya son típicos. Bueno. El caso que algunos hermanos estaban participando de la cena del Señor en la iglesia. Y lo estaban participando sin discernir el cuerpo del Señor. Y estaban comiendo juicio para sí mismos. Ellos no tomaron en cuenta la posibilidad de sufrir la disciplina del Señor. Pero Pablo explica que Dios los estaba disciplinando. Y por eso en el versículo 1 Corintios 11:30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. La palabra dormir en este versículo se refiere a la muerte. Había creyentes que habían pecado de tal manera que Dios los llevó a su presencia antes de tiempo aquí en la tierra, que murieron. Y nos cuenta un caso de un hermano, imagínate, andaba con su madrastra, e iban los dos juntos, los caraduras. Eran bien chuletudos, eran cachetones. Oye, se encajaban, pero, mano, ponían el encaje tipo sábana, mano. Y esa historia se ve muy clara en 1 Corintios 5, 1 y 2. Que dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre, versículo 2, y vosotros estáis envanecidos. No debieras, más bien, haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Oye, papi, y hay mucha gente, madre, hay mucha gente aquí que hace y deshace, y aún dizque siervos, man. O sea, tenemos que tener cuidado con esto. Me queda claro que somos salvos por gracia, por fe, que solo Cristo, pero también solo Escritura. Y en la Escritura nos dice que si no nos portamos, el Padre nos va a dar una pela, nos va a disciplinar. Y va a subir la disciplina. Hay un caso de un hermano ya rebasado los 60, viviendo con su mujer un montón de años. Y resulta, viejo rabo verde, y ahora ya anda con una niñita de 20 años. Y que la quiere mucho. Menso, que no te das cuenta que quiere tu lana. ¡Qué barbaridad! Si es hijo ese hermano verdaderamente, Dios se lo va a llevar antes de tiempo. Si no es hijo, se va a perder y que haga lo que quiera. Llego a mi conclusión. En primer lugar, debemos de reconocer que no todos los que dicen ser creyentes lo son. Como fue el caso de una pregunta que me hizo otro hermano de Houston, Texas. El que me está haciendo esta pregunta es de San Antonio, el otro hermano de Houston. Pero este hermano de San Antonio, ese hermano de Houston me preguntó sobre Mateo 7, 21, 23. Y lo voy a repetir nada más para recordar. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros.
Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Solo Dios conoce el corazón de cada uno. Solamente Dios. Y si un verdadero creyente desobedece a Dios y se aleja, Dios lo va a disciplinar con el fin de que vuelva a Dios. Pero va a haber unos que simulan ser creyentes, que dicen: no hicimos milagros, pues tú dices que hiciste milagros. No que profeteamos, pues tú dices que profetizaste, te hablaste de lo tuyo y dices que, pues que profetizaste. Pero nunca se convirtieron, aprendieron las prácticas, aprendieron como una terapia, como un protocolo, cómo se mueve Dios, pero nunca se convirtieron, nunca fueron hijos de Dios. Y cuando se mueran se van a llevar la sorpresa de su vida. Señor, es que en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre, Señor, profetizamos, apartados de mí. Nunca los conocí, es decir, nunca se convirtieron. Ahora, si un verdadero creyente desobedece y se aleja, pues Dios lo va a disciplinar con el fin que regrese. Si el creyente le ignora y no responde correctamente a su disciplina, entonces en algunos casos Dios lo va a llevar a su presencia, quitándole la vida de la tierra antes de tiempo. El creyente alejado de Dios pierde. Y por último, el creyente alejado de Dios, el carnalón, el chuletudo, la chuletuda, va a perder su recompensa, pero será salvo aunque así por el fuego. Bueno, pues esa es mi respuesta, amados. Dios les bendiga mucho. Sigue enviando tu pregunta, tu respuesta. Te bendigo mucho y nos vemos para la próxima pregunta. Bendiciones, comparte nuestro podcast, visita nuestro canal, suscríbete si no te has suscrito, regálanos un like. Dios te bendiga, sonríe, Cristo te ama. Bendiciones.